Bien, buenos días. Vamos a hacer la revisión de un tema que es bastante frecuente en nuestra práctica diaria. Algunas veces nos es bastante fácil establecer cuál es el mecanismo por el cual se produce debido a que el paciente ya viene con un diagnóstico previo, pero en otras ocasiones no es tan fácil hacer esta disquisición, entonces tenemos que revisar los mecanismos por los cuales el edema macular puede estarse produciendo en nuestro paciente. Entonces, cuando nosotros analizamos las causas del edema macular, este puede ser producido por diferentes mecanismos. Toxicidad, tracción mecánica, alteraciones metabólicas, isquémicas, alteraciones hidrostáticas o incluso inflamación. El edema macular se define como la acumulación de fluido dentro de las capas de la retina que se ubican alrededor de la fovea. Esta alteración estructural nos va a traer como consecuencia la pérdida visual, debido básicamente a que la unión entre las células neuronales, entre las células nerviosas, se va a perder, y lo cual va a alterar su función dentro del mecanismo visual. Cuando nosotros queremos analizar las causas por las cuales el edema se está produciendo, tenemos que volver a la revisión de los principios básicos. La ecuación de Starling nos ilustra el flujo a través de una membrana capilar y se define de la siguiente forma, como está plasmado por aquí. Entonces, el flujo a través de una membrana puede ser definido de acuerdo a un coeficiente de permeabilidad de membrana, que esto, para los líquidos, que esto nos mide qué tan fácil es que un líquido atraviese esa interfaz, y la diferencia o el gradiente entre la presión hidrostática en el plasma y la presión hidrostática del tejido, restado de un coeficiente de permeabilidad para las proteínas, que cuando la membrana es relativamente impermeable es igual a 1, que multiplica la gradiente de presión oncótica entre el plasma y entre el tejido, y entre el tejido circundante. Regularmente nosotros consideramos que tanto la presión, la permeabilidad de la membrana para líquidos y para proteínas es prácticamente nula. Entonces estos coeficientes generalmente son iguales a 1, por lo cual el flujo a través de las membranas endoteliales va a estar definido por la presión plasmática, por la presión hidrostática en el plasma menos la presión oncótica en el plasma, porque se considera que dentro de los tejidos retinales la presión hidrostática y la presión oncótica van a ser despreciables. Se considera que la presión hidrostática en el plasma es alrededor de 30 milímetros de mercurio, debido a que es alrededor de la mitad de lo que se encuentra en la arteria carótida interna, y la presión plasmática en los capilares de la retina es alrededor de 25, por lo cual el flujo estaría alrededor de 5. Cuando nosotros tenemos alguna alteración dentro de este flujo, dentro de las presiones que gobiernan el flujo a través de la membrana, podemos encontrar un edema macular resultante. Por ejemplo, cuando tenemos un aumento de la presión hidrostática debido al incremento brusco de la presión arterial, como ocurre en hipertensión maligna. Asimismo, cuando disminuye el gradiente osmótico o la acumulación, cuando disminuye el gradiente osmótico debido al incremento de la presión oncótica tisular, cuando se acumulan proteínas dentro del tejido extracelular, esto también va a generar que el flujo a través de la membrana pueda aumentar. Cunovas postuló en 1984 que esta ecuación de Starling podía extrapolarse al comportamiento de los líquidos y de las proteínas dentro de los capilares de la retina. Esto nos lleva a la revisión de las barreras hematorretinianas. Cuando nosotros encontramos que en un tejido la concentración de solutos en el intravascular no se iguala tan rápidamente a la concentración de estos mismos solutos en el extravascular, postulamos que existe la presencia de alguna membrana, o de alguna barrera, perdón, que impide este pasaje libre de solutos. Entonces, a nivel ocular, análogo a lo que existe en el sistema nervioso central, encontramos la presencia de dos membranas.
La membrana o la barrera hematorretiniana interna, determinada por el endotelio capilar, y la barrera hematorretiniana externa, determinada por el epitelio pigmentario de la retina. Estas componentes celulares van a estar unidos por, van a encontrarse adheridos mediante uniones celulares bastante estrechas que van a limitar el paso de solutos, denominados sonulocludes. Entonces, cuando alguna de estas barreras se encuentra alterada, vamos a encontrar como resultante un edema macular, que también análogo a lo que ocurre en el sistema nervioso central, puede ser un edema macular intra o extracelular, como vamos a revisar ahora. Entonces, las uniones intercelulares se producen porque existe una alineación dentro de las proteínas citoplasmáticas, básicamente de actina, y la unión de proteínas transmembrana como la ocludina y claudina. El tipo de unión intercelular predominante en los componentes celulares de las barreras hematorretinianas es el tipo sonulocludes o Tine-Hutcho. Esto quiere decir que la permisividad para el pasaje de solutos y de líquidos va a ser bastante restringida. Sin embargo, puede estar alterado debido a la presencia de ciertos factores como citoquinas o factores de crecimiento que son liberados durante alguna fase del proceso inflamatorio, básicamente tratando de restablecer la homeostasis, pero que pueden llevar a la alteración de estos componentes intercelulares. De esta forma vamos a encontrar diferentes mediadores que pueden alterar esta barrera, y tanto a nivel de la barrera hematorretiniana interna, el endotelio capilar, como a nivel de la barrera hematorretiniana externa. Básicamente citoquinas y factores inflamatorios y factores de crecimiento. Adicionalmente, podemos encontrar que el daño oxidativo que se genera principalmente a nivel de la barrera hematorretiniana externa, como consecuencia del procesamiento de los discos externos de los fotorreceptores, nos puede producir un daño adicional que también lleve al aumento de la permeabilidad de esta barrera y que permite el paso de líquidos o de solutos desde la membrana capilar, desde la coriocapilaris, hacia el espacio intercelular en la retina neurosensorial. Sin embargo, también van a existir vías de inhibición de este aumento de permeabilidad. Entonces, cuando nosotros encontramos que clínicamente o subclínicamente se produce un edema macular, va a significar que ha ocurrido un imbalance entre estos mecanismos que generalmente mantienen regulada el flujo a través de ambas barreras. Otro concepto a tener en cuenta es la unidad neurovascular. La unidad neurovascular está definida como las células endoteliales, los pericitos que la rodean, la presencia de macro y microglia en el tejido dentro de las diferentes capas de la retina, y las neuronas que la conforman. Entonces, las células de Müller y los pericitos, básicamente como parte de la unidad neurovascular, van a ser los encargados de informar de los cambios que hay en este microambiente extracelular a las estructuras de los vasos sanguíneos, a las estructuras que componen la barrera hematorretiniana, para tratar de compensar algún desbalance ocurrido dentro del espacio extracelular, principalmente hipoxia o isquemia, y tratando de regular este desbalance, y por este mecanismo pueden verse alteradas estas barreras. Entonces, tenemos diferentes mecanismos por los cuales se puede producir un edema macular. Vamos a hablar en primer lugar del edema citotóxico. Esto se debe a la acumulación de fluido en el espacio intracelular, y las células fundamentalmente involucradas van a ser las células de Müller. Como nosotros conocemos, las células de Müller van a darle esta estabilidad estructural a la retina neurosensorial, y van a ubicarse sus núcleos a nivel de la capa nuclear interna, y sus terminales van a recorrer prácticamente la integridad de las capas de la retina,
desde la membrana limitante interna hasta la membrana limitante externa. Cuando nosotros tenemos un equilibrio dentro de las células de Müller, la cantidad de líquido que se acumula en su citoplasma va a estar regulada por la presencia de ciertos canales, principalmente las denominadas acuaporinas, que son proteínas transmembranas. Sin embargo, cuando ocurre disfunción dentro de estas células, básicamente por la acumulación de potasio intracelular, esto nos puede llevar al aumento de líquidos dentro del citoplasma celular, con disrupción intersticial que vemos a nivel de las capas de la retina y la consecuente neurodegeneración. Diversas alteraciones del microambiente pueden producir esta consecuencia, principalmente isquemia, hipoxia, trauma o toxicidad de algunos medicamentos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Regularmente, el potasio se produce como consecuencia del metabolismo de las células neuronales que se ubican en las capas de la retina neurosensorial. Este potasio resultante va a ser fundamental para la activación para el cambio de la polaridad de las membranas celulares. Y van a ser las células de Müller las encargadas de regular la cantidad de potasio extracelular, ingresando el potasio extracelular dentro de su citoplasma y luego promoviendo la salida a través de estos receptores KIR 4.1, a través de estos canales KIR 4.1 hacia el intravascular e incluso hacia el vítreo cuando se encuentran en sus terminales más distales a nivel de la membrana limitante interna. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una alteración en el funcionamiento de estas células de Müller debido a alguna de estas causas, estos canales transmembranas van a ser bloqueados, lo cual nos va a llevar a un incremento del potasio intracitoplasmático. Sin embargo, los canales de acuaporina no se van a bloquear, por lo tanto el líquido va a seguir ingresando dentro de la célula, el agua va a seguir ingresando dentro de la célula hasta que cause un edema intracitoplasmático que lleve a una desorganización de su conformación estructural. Entonces, este es el mecanismo principal por el cual se estaría produciendo el edema citotóxico. El edema citotóxico se postula que sería inicial dentro de las alteraciones que llevan al edema, a la producción de un edema macular clínicamente significativo y va a desencadenar la alteración de la membrana de la barrera hematorretiniana interna, llevando a la producción de un edema vascular, de un edema macular extracelular. Entonces, el segundo mecanismo va a ser cuando ya la permeabilidad vascular se va a encontrar alterada. Habíamos dicho que esta membrana endotelial es prácticamente impermeable debido a la presencia de las uniones intercelulares. Sin embargo, algún mecanismo fisiopatológico puede producir la alteración de esta impermeabilidad por diferentes mecanismos. Por la disfunción de las uniones intercelulares. Sociedades científicas se han opuesto al tratamiento. Por la pérdida o la disfunción de las células endoteliales, o por la pérdida o disfunción de las células que la rodean, denominados pericitos. Entonces, este es un mecanismo importante que se produce cuando se activan, se denomina así, activación de las células endoteliales, que va a permitir la unión de los leucocitos que circulan por el intravascular, que regularmente no se deben adherir al endotelio, pero que en presencia de un endotelio activado sí se adhieren, llevando a la producción de una cascada inflamatoria que puede llevar hasta la pérdida endotelial. Entonces, estos mediadores inflamatorios que van a producirse en respuesta tienen la propiedad de alterar la función de barrera de esta estructura. Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa disminuye la expresión de proteínas que constituyen la zónula occludens. Estas citoquinas tienen receptores transmembrana que van a condicionar
la maquinaria intracelular de las células endoteliales, llevando a la disminución de la expresión de estas proteínas que conforman las uniones intercelulares. Asimismo, la interleuquina B alteraría la permeabilidad vascular y la leucostasis. La principal fuente de todos estos mediadores inflamatorios van a ser las células inflamatorias que normalmente están dentro de las capas de la retina, principalmente monocitos y microglia. Otro de los mecanismos propuestos es la disminución de la presión hidrostática tisular. Habíamos mencionado que la presión hidrostática tisular dentro de las capas de la retina es prácticamente cero. ¿Por qué? Porque las neuronas que se encuentran dentro de estas estructuras están firmemente unidas, de tal forma que es muy difícil encontrar espacio entre ellas para que los líquidos puedan difundir. Sin embargo, ante la alteración de este espacio intracelular, como se produce, por ejemplo, en el caso de que haya atracción vitreomacular, va a aumentar el espacio intercelular, llevando a una disminución de la presión intratisular y aumentando la fuga de solutos o de líquidos desde el intravascular hacia el extravascular. Otro mecanismo que encontramos es el aumento de la presión osmótica tisular. También es relativamente baja, prácticamente cero, cuando nosotros nos encontramos ante un microambiente normal, porque normalmente no encontramos proteínas dentro de las capas de la retina. Sin embargo, cuando hay una apertura de las barreras hematorretinianas, principalmente la interna, va a permitir el paso de estos solutos que van a ser acumulados en este intersticio, facilitando el paso de líquidos desde el intravascular hacia el extravascular. Vamos a ver que en este mecanismo la membrana limitante externa va a cumplir un rol fundamental, porque esta membrana, que no es una membrana estructuralmente hablando, sino que se va a generar por la unión entre los pedículos terminales de las células de Müller, pero va a generar una especie de compartimentalización, mediante la cual se van a acumular los solutos ya sea por delante de la membrana limitante externa o en el espacio entre la limitante externa y el epitelio pigmentario de la retina. Finalmente, el último mecanismo que vamos a presentar es la alteración de la función de bomba del epitelio pigmentario de la retina. Normalmente, el epitelio pigmentario de la retina, dentro de sus funciones, se va a encargar del pasaje de líquidos desde el espacio, desde la retina neurosensorial hacia los capilares de la coroides. Principalmente por la presencia de estas proteínas transmembranas denominadas aquaporinas, pero también realizando una función de transporte activo, dependiente de ATP. Regularmente, sin embargo, esta función de transporte activo es bastante menor debido a que otros mecanismos, como por ejemplo la presión oncótica de la coroides, va a promover la salida de líquidos a través del EPR, entonces no es necesario que se activen estos mecanismos activos. Igualmente, este mecanismo va a contrarrestar el mecanismo que regularmente ejerce la PIO, tratando de bombear agua desde la cavidad vítrea o desde el segmento anterior hacia el espacio intercelular. Hay diversas alteraciones que pueden producir, principalmente la aparición de citoquinas, que pueden producir que se altere esta función de bomba del epitelio pigmentario, este mecanismo compensador. Entonces, ante un incremento de volumen en el dentro de la retina neurosensorial, va a impedir que estos mecanismos se activen y que la retina neurosensorial se deshidrate. Ya revisados entonces los mecanismos por los cuales un edema macular puede producirse, vamos entonces a abordar la evaluación clínica que debemos realizar ante la evidencia de un edema macular en nuestros pacientes. Lo que básicamente va a ser importante es revisar la integridad de las barreras hematorretinianas, y esta integridad se valora fundamentalmente con el examen de angiografía con fluoresceína.
que nos va a informar si existe una ruptura de la barrera hematorretiniana interna e incluso de la barrera hematorretiniana externa. Y otro examen que está cobrando o ha cobrado mucha importancia actualmente es el examen estructural de la tomografía de coherencia óptica, que nos va a permitir evaluar si la acumulación de fluidos se encuentra dentro de la retina neurosensorial o por debajo de la retina neurosensorial, la presencia de alguna alteración estructural como quistes intrarretinianos que nos van a dar una valoración pronóstica, o alguna patología de interfaz como una tracción vitreoretiniana. Y asimismo nos va a permitir el análisis de la retina externa para tratar de establecer también un pronóstico a largo plazo en estos pacientes. Entonces, de acuerdo a los hallazgos que nosotros tengamos en este examen, vamos a poder establecer diferentes patrones. El primer patrón, conocido como engrosamiento macular difuso, se menciona cuando el grosor central de la retina excede las 200 micras y encontramos además una reflectividad reducida de las capas externas de la retina. Se menciona que este engrosamiento macular difuso estaría produciéndose dentro de las primeras etapas de la producción del edema macular. Ya en forma más tardía podemos encontrar la presencia de un edema macular cistoide. Aquí vamos a encontrar la presencia de lagunas hiporreflectivas con septos hiperreflectivos, que se menciona que podrían corresponder a las células de Müller degeneradas que hayan sufrido apoptosis y que hayan dejado estos espacios quísticos. Inicialmente va a comprometer la retina externa, sin embargo en los quistes crónicos pueden comprometer el espesor total de la retina. Otro patrón que podemos encontrar es la presencia de fluido subretinal o desprendimiento de retina seroso, en las cuales las capas de la retina neurosensorial se encuentran básicamente conservadas, no se puede observar todavía la diferenciación entre ellas, sin embargo encontramos una elevación de todas las capas de la retina neurosensorial con la presencia de un espacio ópticamente vacío por debajo de ella, entre la retina neurosensorial y el epitelio pigmentario. Otro patrón que habíamos mencionado es el denominado desprendimiento de retina traccional. Vamos a ver que aquí, además de existir un espacio ópticamente vacío por debajo de la retina neurosensorial, vamos a encontrar esta membrana hiperreflectiva firmemente adherida a la zona foveal, que va a producir esta tracción típica en forma de pico, y va a generar tracción por contracción de la hialoides posterior y va a generar este aumento del volumen de las capas de la retina neurosensorial. Entonces, como habíamos mencionado, estos exámenes nos pueden también llevar a establecer un pronóstico dentro de nuestros pacientes. Cuando nosotros queremos saber, ante la presencia de un edema macular con las alteraciones estructurales que hemos mencionado, qué hallazgos nos pueden determinar qué pacientes van a tener mejor resultado de agudeza visual y quiénes es probable que no recuperen tanto. Entonces, la presencia de desorganización de la retina interna y la disrupción de las capas de la retina externa, principalmente la zona elipsoide, son factores considerados significativos tanto en el análisis univariado como en el análisis multivariado de estudio que se realizó en Europa, el estudio Chartres. Entonces, si esta es una conformación estructural normal en la retina, vamos a observar cómo la desorganización de la retina interna, la interrupción de la membrana limitante externa o la ausencia parcial de zona elipsoide van a ser factores que dentro de un edema macular que nos van a condicionar un peor pronóstico para nuestros pacientes. Entonces, en el edema macular diabético, este estudio nos muestra algo bastante importante. Nos va a mostrar cómo las diferentes formas de edema macular pueden estar presentes desde etapas bastante tempranas de la enfermedad, ¿no? En este estudio se utilizó la clasificación ETDRS para pacientes que tenían la presencia de edema macular y incluso antes de que sea clínicamente significativo, tenían un ligero engrosamiento de la retina en estadios de retinopatía diabética bastante tempranos.
¿Y qué encontró? Que en los estadios más tempranos teníamos la presencia de espacios hipoópticamente vacíos o hiporreflectivos, low optical reflectivity. Teníamos en mucha menor proporción la presencia de estos espacios ópticamente vacíos, que se iban incrementando a medida que se iba pasando a estadios más avanzados. Entonces, se postula que estos espacios vacíos de baja reflectividad estarían condicionados por la cantidad de líquido dentro de la retina neurosensorial, es decir, ya cuando se produce un edema macular extracelular. Pero en estadios tempranos, como estos espacios son bastante infrecuentes o son menos frecuentes, la presencia de edema macular estaría básicamente condicionado por el componente intracelular. Entonces, esto es lo que nos muestra dentro de las gráficas como en estadios de un engrosamiento macular bastante leve, ¿no? Porque no pasa las 300 micras de espesor, vamos a encontrar que se encuentran en poca cantidad de estos espacios ópticamente vacíos, pero que sin embargo ya vemos un ligero incremento de la salida de solutos, de espacios ópticamente vacíos, y que cuando se produce un incremento mayor por encima de las 300 micras de este grosor macular, ya vamos a encontrar que estos espacios hiporreflectivos son bastante más frecuentes y bastante más importantes. Entonces, estos hallazgos incluso han servido para establecer también una respuesta o un pronóstico de respuesta terapéutica ante la utilización de antiangiogénicos, mencionando que cuando estos espacios ópticamente hiporreflectivos disminuyen a la primera semana de tratamiento con antiangiogénicos, podría marcar un mejor pronóstico, nos podría marcar un paciente que va a ser respondedor a la terapia antiangiogénica de forma más efectiva que en aquellos en los cuales estos espacios ópticos hiporreflectivos no disminuyen. Entonces, dentro de los tratamientos, ya para pasar a la revisión de la terapéutica, vamos a encontrar que para el edema macular nosotros tenemos una gran variedad de oferta de tratamiento. Empezando por el láser, que es lo que fue lo inicialmente utilizado. El mecanismo por el cual el láser focal mejoraría la agudeza visual o disminuiría el edema no está tan claramente establecido. Sin embargo, se ha encontrado que en los pacientes en los cuales se aplica láser para tratar un edema macular, va a existir una constricción de las arteriolas retinianas en aproximadamente un 20% de su calibre. Entonces se menciona que esa vasoconstricción regulatoria podría ayudar en el restablecimiento de la barrera hematorretiniana interna. Se postula también que podría estimular la actividad de bomba del EPR y también la síntesis de algunos factores que disminuyen la angiogénesis y la permeabilidad vascular, como el factor de crecimiento transformante beta. Se menciona también que podría reducir las áreas de hipoxia, llevando por lo tanto a la disminución de las citoquinas que se producen, principalmente VEGF, y en el caso de un edema macular difuso, aquí nos queda menos claro cómo podría funcionar, pero se postula que el adelgazamiento de la retina facilitaría la disfunción del oxígeno, la difusión del oxígeno desde la coriocapilaris hacia la retina neurosensorial. Y esta hipótesis se tiene porque el láser para el edema macular difuso parece funcionar mejor cuando la retina neurosensorial no se encuentra tan engrosada, a comparación de aquellos casos en que la retina tiene un mayor grosor. Como tratamientos médicos sistémicos, se ha propuesto la utilización también de acetazolamida como inhibidor de la anhidrasa carbónica. Ocurre que se ha encontrado que cuando nosotros acidificamos el espacio por debajo de la retina neurosensorial, se va a
potenciar la actividad de bomba del epitelio pigmentario, permitiendo que la retina se deshidrate con mayor efectividad, llevando a una reducción del volumen subretinal. Y se menciona que esta acidificación, que este cambio de pH, generaría cambios en el transporte de fluidos a través del epitelio pigmentario. Y esto, no hay un estudio grande, multicéntrico, que haya utilizado estas terapias. Sin embargo, los inhibidores de anhidrasa carbónica, sin embargo, se han utilizado para algunas patologías como, por ejemplo, el edema macular secundario a retinitis pigmentosa. Entonces, se postula que los mecanismos que podrían llevar a edema macular en una retinitis pigmentosa es, en primer lugar, una alteración de las barreras hematorretinianas con limitación del tránsito de electrolitos hacia la membrana basal. Otro mecanismo sería una respuesta inflamatoria inespecífica al proceso degenerativo. Bueno, la retinitis pigmentosa no se considera una enfermedad inflamatoria, sin embargo, la degeneración que ocurre dentro de los conos y bastones podría llevar a la activación de una respuesta inflamatoria y la consecuente generación de este edema, y también la generación de una tracción vitreoretiniana, porque se conoce que la adherencia vitreoretiniana en estos pacientes es bastante densa y que este mecanismo podría generar esta tracción. En estos pacientes se ha utilizado acetazolamida, vía oral o vía intravenosa en altas dosis, y se ha encontrado una disminución en el grosor retiniano central. Asimismo, la resolución de los quistes que se pueden observar en estos pacientes, llevando a la consecuente mejoría o ligera mejoría de agudeza visual. Sin embargo, no es un tratamiento recomendado por algún estudio multicéntrico, no es un tratamiento que regularmente se aplique dentro de la clínica. Por otro lado, tenemos los AINES, como nosotros conocemos. Estos inhiben la generación de prostaglandinas, inhibiendo el metabolismo del ácido araquidónico que se desprende de las membranas celulares, del sector lipídico de las membranas celulares. Estos van a tener acción también sobre algunas citoquinas como la interleuquina 1, reduciendo la permeabilidad vascular, y han sido utilizados en diversos tipos de edema macular, principalmente el edema macular pseudofáquico, donde se ha encontrado que tiene efectividad, y en etapas tempranas del edema macular diabético. Los corticoides son otra línea de tratamiento de la que nosotros disponemos. Este tipo de medicamentos tiene diversas funciones a varios niveles de esta cascada, de la cascada que altera las barreras hematorretinianas. Entonces, se postula que inhibe también la liberación del ácido araquidónico desde las membranas celulares, por lo tanto, inhibiría también la síntesis de prostaglandinas. Además, actúan en la barrera hematorretiniana externa, promoviendo el transporte de fluidos a través del EPR. Asimismo, van a tener algunas funciones aumentando la síntesis de proteínas que generan estas tight junction a nivel endotelial. Van a disminuir la secreción de citoquinas proinflamatorias como el factor de crecimiento endotelial vascular y el factor de crecimiento placentario. Van a disminuir la adhesión endotelial, que habíamos visto que es una de las vías iniciadoras por las cuales se genera el daño endotelial y la apoptosis de células endoteliales. Y van a actuar también a nivel del edema intracelular, promoviendo la expresión de estos receptores KIR 4.1 en las células de Müller, favoreciendo la excreción de agua desde el intracelular hacia el extracelular y hacia el intravascular. Bueno, lo que habíamos mencionado. Tenemos también los tratamientos anti-VEGF dentro de las líneas que más dentro de las líneas de tratamiento que más se utilizan actualmente. Estas drogas anti-VEGF pues van a reducir o van a inhibir la unión del VEGF a sus receptores. El VEGF,
altera las barreras hematorretinianas básicamente por estos mecanismos, disminuye la expresión de ocludinas que conforman las tight junctions. Asimismo, induce la fosforilación de estos tight junctions, llevando a la ruptura de la barrera hematorretiniana interna, e incrementan el transporte paracelular al romper las proteínas que conforman las estructuras de unión intercelular. Entonces, esta línea de tratamiento sí ha sido ampliamente evaluada, sí tenemos bastantes estudios que van a establecer que cuando el mecanismo de edema macular es básicamente un aumento de la producción de VEGF, la línea de tratamiento anti-VEGF va a ser lo más indicado. Finalmente, tenemos como tratamiento propuesto también la vitrectomía. Se ha mencionado que la vitrectomía funcionaría inicialmente como un alivio ante la tracción vitreoretiniana que generan el engrosamiento de la hialoides cuando se encuentra herida la superficie de la retina. Pero también tendría algunos otros efectos, como por ejemplo eliminar el vitrio mejoraría el transporte de oxígeno desde los capilares de la retina desde el vitrio hacia el interior de las capas de la retina, y removería la presencia de algunos factores de crecimiento que podrían encontrarse localizados al interior del vitrio, como VEGF, como interleuquina 6 o como factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Asimismo, la remoción de la membrana limitante interna, donde habíamos mencionado que también se encuentran las acoporinas y estos canales de potasios, modificarían el movimiento de fluidos a través de las células, permitiendo el restablecimiento de la integridad intracelular de las células de Müller, que como mencionábamos generan la primera etapa de esta alteración que lleva a la generación de edema macular. Entonces, como conclusiones, el edema macular es una entidad frecuente en la práctica diaria, la etiología es multifactorial, a veces más clara, a veces menos clara, la fisiopatología es compleja, entonces tenemos nosotros que establecer cuál sería el mecanismo que estaría primando en cada paciente que estamos evaluando. Estos mecanismos deben ser analizados para establecer la racionalidad del tratamiento y a la vez brindarle al paciente un pronóstico visual posterior al tratamiento establecido. Bien. Muchas gracias.